Se fue por la orilla de la carretera en su silla de ruedas. Podía caminar despacio, apoyándose en la sombrilla que le servía de bastón y quejándose de los dolores traperos de la vejez, pero solía olvidársele porque se había acostumbrado ya a verse desvalida, a verse deshecha. Sus 5 hijos nunca le habían creído los lamentos porque no tenía arrugas, pero la gente de Belén del Chamil no la odiaba, ni siquiera por rara, ni siquiera por bruja, porque la veía como una pobre vieja abandonada. Un par de camionetas que iban juntas para San Isidro le pitaron por el camino. Un cachaco en un Chevrolet Swift pintado de barro, que el tipo la saludó como si se conocieran, le preguntó: ¿Su merced quiere que la lleve? Pero ella prefirió llegar al pueblo sola, así llegara tarde. Algo que no era la fuerza de sus brazos, enorme de tanto dar vueltas a las ruedas, empujaba la silla con desesperación. Desde que entró al pueblo confirmó sus premoniciones, sus vaticinios. El muchacho del kiosco se santiguaba y se pedía tranquilidad a sí mismo, y las señoras católicas le gritaban ¡ay Dios! Desde los balcones a un cuarteto atolondrado de muchachos del bloque Fénix que corrían entre sus botas de guerra, porque el comandante estaba llamándolos a todos por si las moscas. El ruido volteaba a las esquinas. El murmullo cargado de exclamaciones sueltas. ¡Cállenla! Era una polvareda, y la gente cerraba las ventanas pues poco más podía hacerse. Paró en la plaza porque una turba les gritaba improperios desde las puertas del templo a una mujer y a 2 niños que, apretando los ojos y volviéndolos a apretar y revisándole los gestos, resultaron ser los huérfanos del mudo. ¿Qué me van a hacer?, les gritó Hipólita a las gafas plateadas del comandante Triple X. Mátenme aquí enfrente de todos a ver si son tan capaces. Señora Hipólita, no se haga matar. Despiértese, no se mate, gritó la bruja Polonia desde la silla de ruedas, y luego intentó hacerlo poniéndose de pie con su sombrilla reducida a bastón, pero su voz era un soplo. Mátenos a todos de una sola vez, repitió Hipólita. Señora Hipólita, pregonó de nuevo Polonia, a pesar de los matones uniformados que le repetían atrás, atrás, mientras trataba de tocar a la viuda con su paraguas. Manda decir su marido que haga caso. Dejen de andar matando a escondidas como si nadie supiera quiénes son. Y a nadie le pareció importante decirle a Hipólita, como echando a rodar la noticia, que allá atrás la estaba buscando el esperpento de la silla de ruedas y le estaba diciendo que le tenía una razón de su difunto. El pueblo no era más que una tribuna enfurecida porque no podía ser que una mujer despechada, por más viuda que fuera, ofendiera al pastor con acusaciones temerarias. Y el comandante Triple X, que fruncía el ceño y se ponía rojo cuando trataba de mantener la cordura, chasqueó los dedos y señaló con los labios, allá en la esquina en donde lo habían parqueado, el furgoncito blanco y sucio que había sido del sapo. Allá mismo, el remolque embarrado del pequeño camión se llevaron a empujones a Hipólita, a Maximiliano y a Segundo a pesar de sus quejas. Hipólita lanzó gritos y mordiscos y patadas porque un monstruo camuflado le agarró los brazos atrás como apresándola. Maximiliano fue detrás, a regañadientes con el cañón de una ametralladora GK4 clavada entre los omoplatos. Y Segundo se dejó ir y dio zancadas y latidos de más, entre la muchedumbre que estaba empezando a seguirlos como una ola. Fue el niño, Segundo, el único que notó que la bruja aquella estaba gritándoles que tenía que decirles una cosa importante. Y según cuentan, hizo lo que pudo para que la mamá saliera de su trance, pero ni siquiera sus palabras tímidas detuvieron la marcha. La bruja Polonia, mamá, la bruja quiere contarle una cosa del papá, dijo el hilo de su voz para sí mismo. Estaba gritando un mensaje del papá. Pronto estuvieron los tres encerrados en la parte de atrás del furgón como tres secuestrados de los tiempos de la guerrilla. Y a los tres les faltó el aire porque lo único que podía respirarse allá adentro era el espanto. Dice la vieja Polonia que la sombra de los tres, sentados en el piso del remolque, fue entonces la sombra del mudo, que el mudo los rodeó primero y luego los cubrió para devolverle a su mujer la capacidad de sentir miedo. El furgón tembló entre las piedras y las grietas de la plaza de Belén del Chamí hasta el campamento de la vereda de Aguascalientes. Racatacatacatacatacataca. Maximiliano trató de tragarse las lágrimas y carraspeó entre el olor a cigarrillo de las bolsas negras cada vez que se le escapó un sollozo. Segundo lloriqueó entre las piernas de la mamá, mientras balbuceaba un Padre Nuestro en nombre de todos. Hipólita trató de consolarlos. Hipólita trató de consolarlos, trató de calmarlos imitando el ruidito de la calma. Ya, ya. Alcanzó a consentirle las dos nucas un poco, pero no les dio ningún consuelo convincente, aparte del sonito de la paz, porque todo lo que estaba pasándoles les parecía que les tenía que pasar. Va a ser mejor la muerte. Vamos a habernosla ganado porque hemos venido a este pueblo a demostrar que no es un vividero, sino que es una prisión. Pronto, apenas nos fusilen y nos pisen y nos boten al río muerto, estaremos por fin con el papá. La vida será como era los domingos en las mañanas
mientras el viento empujaba el calor y veíamos televisión los cuatro. Van a ver que vamos a estar callados, su papá, ustedes y yo, como cuando nos sentábamos afuera de la casa a ver las montañas, porque el cielo no es tener nada que decirse. Se los prometo por mi madre, se los juro por el Señor, se los juro, mejor por su padre, que la muerte va a ser la paz. Allá no va a haber bandidos cobardes de estos, allá no va a faltarnos el aire. Repite la vieja Polonia, o así fue la última vez que pude hablar con ella, que el espanto puso a temblar el furgón como un toro desesperado golpeándose contra las paredes de lata. Salomón tenía claro, porque la muerte está por encima del tiempo, que por ponerse de justo había abandonado sus tres responsabilidades en el mundo, pero que podía seguir haciendo cosas urgentes por ellos. Podía seguir librándolos de los horrores visibles y aliviándolos de los invisibles. Salomón sabía que ellos todavía podían salir de allí antes de que vivieran el horror, y sabía que podían convertirlo a él en un pasado apacible y tener sus propios hijos. Pero solo Polonia entendía su lengua. Dígale, Hipólita, que yo ya les escribí siempre. Dígale, haga caso. Mamá, es que yo estaba pensando que yo no me quiero morir todavía, dijo Max cuando ella terminó de prometerles el cielo. Yo tampoco quiero, agregó Segundo entre lágrimas, para serle leal al desleal de su hermano. Y tampoco nos parece que usted se muera porque los dos la queremos mucho, pero ahora yo ya no sé cómo vamos a hacer para salvarnos. ¿Y si les pedimos que nos dejen irnos? Preguntó el hijo menor entrecerrando los ojos. ¿Será? ¿Y si les decimos que se queden con la casa y con lo que quieran, si ese es todo el problema? Hipólita se puso de pie. Le soltó el pelo ceniciento, se soltó el pelo ceniciento, se arregló los pantalones y se ajustó el cinturón de su marido y caminó hasta las puertas del camión. Parecía que quería saltar. Tenía escalofríos y le rascaban los brazos como si una pulga se los hubiera picado porque tenía el espíritu de su marido pegado a la piel. No temblaba de miedo, que habría sido una opción, sino de rabia. ¿Cómo se atrevían ese par de enanos que ella había limpiado y soportaba en las madrugadas desde que eran bebés a decirles que ellos querían seguir viviendo? ¿Qué se creían para llevarle la contraria? ¿Quién les había dicho que tenían derecho a hacerse dueños de sí mismos, si entre los dos a duras penas sumaban 20 años? Zapateó una vez como diciéndoles que no. Zapateó 5 veces más duro, fuera de sí. Se puso a señalarlos con el dedo mientras tartamudeaba de rabia y fracasaba en el intento de gritarles algo que los derrotara. Que se fueran a la mierda, que no iba a aguantarse que se le revelaran a estas alturas del plan. Que por culpa de los dos, que habían sido iguales al papá, era que les habían quitado el puto rifle. ¿Por qué más bien no siguen ustedes dos por su lado a ver hasta dónde llegan solos? Pudo decir. ¿Para qué me sigo jodiendo yo por salvarlos si ustedes dos no quieren salvarse? Podemos irnos a San Isidro, podemos irnos a Medellín, podemos irnos a Cali, podemos irnos a Bogotá. Pues conmigo no cuentan más. Desde ese momento, insistió, cada uno tendría que seguir por su lado. Ya no más familia, ya no más, los tres, porque la gracia era los cuatro. Ya estaban demasiado viejos ellos dos, Max y Segundo, para necesitar a la mamá. Por esas tierras era lo normal que uno agarrara camino cuando cumplía 13, 14, 15. Era claro que habían querido siempre más al papá porque llegaba más temprano a la casa, y seguro que a él sí lo habían apoyado, y seguro que en él sí habrían confiado si la asesinada como un burro fuera ella. Hipólita estaba cansada, muy cansada de andar de río arriba, si querían pedirle al comandante Triple X que no los matara como mataron a Salomón. Si preferían rogarles a esos asesinos que les perdonaran la vida, ella ya no iba a prohibirles ser cobardes. ¿Para qué? Segundo se sentía tieso por dentro. No se le inflaban los pulmones, no se le saltaba el corazón. Poco podía hablar, como cuando se iban sus papás y se quedaba solo con su hermano. Apenas acordaba de tomar aire y de pensar. Y sin embargo, quizá porque se le quedaron en la cabeza los gritos de todos y le impresionó mucho ver a la bruja tratando de darle a la mamá la noticia del papá, se impulsó con las manos para pararse y se paró y se fue hasta donde estaba su mamá, en la parte más oscura del furgón, a rogarle de rodillas que no los dejara. Por favor. Hipólita era una madre esforzada e imbatible. Vivía lista a dar la vida por sus dos hijos cualquier día normal, pero cuando se le metía la rabia adentro era la peor enemiga posible de las personas que quería. No le importó que su niño segundo, su pastorcito, que en sano juicio era su amor encarnado, le rogara la vida. Ya no, dijo. Y no alcanzó a sentir culpa, ni escuché a su niño repitiéndole, mamá, la bruja dice que el papá manda a decir que le hagas caso, porque el furgón empezó a descender por la vereda como bajando hasta el último pozo. Todavía hoy, si uno se atreve a meterse entre los árboles enclenques de la vereda, pueden verse rastros del campamento. Están las varillas y los huecos de las varillas que sostenían los toldos de lona verde. Hay cuerdas. Hay canecas pintadas de negro, amarillo y negro.
Se ven las cercas de púas donde encerraban a las víctimas. Y si uno tiene suerte, si acaso suerte es la palabra, puede encontrarse jirones de brazaletes y de pantalones camuflados del bloque Fénix. Recuerdo las fotografías que tomaron las autoridades, años después, luego de encontrarse el reducto, durante una rutina de patrullaje y reconocimiento, costales de municiones, mesas cubiertas de uniformes y binóculos, gorras, volantes, casas de cimientos de ladrillos grises y techos de pajas, árboles talados. Segundo Maximiliano e Hipólita bajaron del furgón, en ese orden, ante la mirada desconcertada de una docena de soldados enfundados, revestidos de balas. ¿Y ahora qué? Eran las 4:04 pm. Estaba descendiendo de a pocos la temperatura, 28 grados centígrados. 4 muchachos de unos 15 años los escoltaron hasta la residencia del comandante Triple X, en vez de llevarlos a un escondrijo o ejecutarlos como enemigos, porque al comandante no le gustaba matar sin saber bien por qué. No le gustaba matar por matar. Recorrieron el sitio sin mirar fijamente sus casetas y sus carpas porque no es bueno hacer contacto visual con la bestia. Puede ser que hayan oído risotadas y un par de gritos de fútbol porque estaban jugando un partidito los viejos contra los jóvenes. Todo quedó atrás. Todo fue poco cuando les abrieron la puerta del refugio del jefe. Veía un programa de chistes en la televisión. Estos bobos maricas. Seguía de gafas plateadas. Tenía puesta una sábana alrededor de los hombros porque un par de señoras de la peluquería preferida de todo Monteverde, Zoila y como se llamara la otra, estaban cortándole el pelo alrededor de la coronilla calva y arreglándole los pies. Su nombre era José Gregorio Saldarriaga. Venía de Santa Cruz. Se le decía Triple X porque en esa misma pieza cubierta de baldosas, oreada por un ventilador de techo con aspas de madera, guardaba con orgullo infantil una abrumadora colección de películas pornográficas grabadas en cassette de VHS. Tenía además, sobre un trípode renegrido, una cámara Sony Handycam de video 8, con la que solía filmar escenas sexuales interpretadas por las muchachas más agraciadas de la región y sus soldados de confianza. De vez en cuando él mismo era el protagonista. Hacía, por ejemplo, el papel de un encorbatado que se veía obligado a castigar a su secretaria porque ella misma se lo pedía, o el de un paramilitar que terminaba violando a una reportera de la televisión capitalina que lo entrevistaba con asco. El hijo de puta de Triple X no tenía ningún problema en que lo llamaran Triple X. De hecho, así firmaba, XXX. Y había constatado que su fama de abusador y de depredador lo convertía en un personaje todavía más temible. Detrás de su colección de pornografía, que incluía revistas en blanco y negro y objetos que en sus manos más bien parecían de tortura, había una debilidad que el comandante no trataba de ocultar. Desde hacía ya un par de años, desde agosto de 1989 para ser precisos, Saldarriaga, alias Triple X, sufría, de tanto en tanto, breves pero angustiosas lagunas mentales. Decían los médicos que era porque dormía tan poco, 3, 4 horas por mucho. Su abuela, que estaba viva, insistía en que era por comer y beber tan mal. ¿Quién sabe? ¿Y estos cabrones quiénes son? Preguntó el espeluznante hilito de voz del comandante cuando vio a segundo Maximiliano e Hipólita en orden de estatura, a 3 metros de las botas que había puesto a un lado. Triple X pensaba que las lagunas mentales eran por tomarse aquellas píldoras para conciliar el sueño. Solía sentir la cabeza dormida, como un miembro después de habérselas tomado. Su abuela, que era una rezandera de armas tomar, creía que era la pura culpa, porque la primera vez que le había pasado se le había borrado de la mente la matanza de Yerbabuena, pero él estaba seguro, casi seguro, de que eran las pastillas. Y se las seguía tomando, a pesar de la desazón que trae la desmemoria, porque ya era parte del comandante Triple X eso de preguntar, gordo, ¿nosotros finalmente sí matamos a ese hijo de puta? Así era él, se expresaba con las cejas, se cubría del sol con una sombrilla guamarina, tomaba aire coleccionando películas porno, y tenía su propia mala memoria. ¿A quién se lo está preguntando, comandante?, dijo la voz aguda del agente Sarria con un lápiz en la mano derecha y con una revista de sopa de letras en la izquierda. Pues usted, marica, ¿quién más?, respondió el comandante sin moverse ni un poco de la silla. Ah, pues la familia del mudo, la esposa y los 2 hijos de Salomón Palacios. Es jodiendo, rió el comandante Triple X como diciéndoles a los presentes que no dejaba de sorprenderse con sus ocurrencias, pero era claro para todos que no tenían ni idea de lo que estaba diciendo. Es la señora que le dije ahorita, insistió Sarria por si acaso, la vieja altanera. ¿La que está pensando seriamente en dedicarse a mis películas?, preguntó el comandante para enrarecer la escena. ¿Cómo así?, preguntó Sarria completamente perdido.
Que estoy jodiendo, marica, ni que no me conociera, insistió Triple X entre las risas forzadas de las mujeres que estaban haciéndole las uñas y cortándole el pelo. Ah. A mí lo que me gusta es joder, remató el comandante mirándole las caras pálidas a Maxi II. Pero lo cierto es que no sabía de qué butifarras le estaban hablando. No se acordaba, por ejemplo, de que había estado en Belén del Chamí hacía apenas unos minutos. ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? Sentía que se le había pasado la mañana en sus cosas, pensando en cómo sacar las ratas del monte, bañándose largo, pajeándose, comiéndose las arepas de maíz que lo hacían pensar que esa mujer que no quería tenerlo cerca. Y lo único que le quedaba claro era que todo el que se atrevía a pisar su guarida en el campamento era porque venía a rogarle clemencia. Por favor, comandante, por favor. Una frase común y corriente de aquella época era: vaya a pedirle cacao a Triple X. Y a él le gustaba que lo hicieran. ¿De qué podía servirle el poder si no era para decir: yo se la voy a dejar pasar por esta vez? Yo me llamo Hipólita Arenas. Yo soy la esposa del hombre que usted mató como un perro, le dijo ella al ver si alguien le pegaba un tiro por el amor de Dios. Yo sé perfectamente quién es usted, mi señora, cajera del mercado. No se me envalentone de mucho que aquí no hay necesidad, le respondió Triple X. Estos dos son los huérfanos, agregó ella. Y estos dos son los huérfanos malditos. Sí, mi señora, pobres pelados, porque en verdad no hay derecho. Pero dígame, ¿para qué es que se ponen los sapos del comunismo a tener hijos? Con todo respeto, señor Saldarriaga, como sea su apellido, como sea que le digan. Mi marido no es un sapo sino para cobardes malparidos como usted, dijo Hipólita entonces trayéndose a sus dos hijos y apretándolos contra su estómago. Usted a mí no me da miedo, ni con todos sus maricas armados ni con sus gafas polarizadas, para que no se le vea lo podrido que está por dentro como cualquier hijo de puta. Porque a mí no me da miedo sino alegría a la muerte. Si usted nos mata aquí, y yo sé que el que mata a la gente aquí es usted mismo, usted con sus propias manos, porque luego ni siquiera se acuerda, para ninguno de nosotros va a ser ningún problema porque nosotros no nos vamos de aquí debiéndole nada a nadie. Sarria, ¿esta no es la mujer que usted me dijo el otro día que quería quedarse para usted? ¿Por qué, mi comandante? Dijo poniendo su revista de sopa de letras y su lápiz sobre la mesita en donde estaban los esmaltes y los algodones de las estilistas. Porque estoy pensando que me sirve de protagonista de esta película que quiero hacer sobre una mujer que se picha por detrás de una manada de guerrilleros. ¿No le conté? Lo dijo porque vio de reojo el miedo de los niños. Maximiliano le quitaba la mirada y la fijaba en partes de las cosas, en las uñas, en las gafas oscuras, en las botas paradas como testigos, en las ametralladoras, en las imágenes del programa No me lo cambie en la pantalla del televisor. Segundo se decía a sí mismo una oración de las que se había aprendido desde muy niño. Llévame, Dios, cuando tú quieras, al lugar mudo de la vida, en donde no hay mares ni hay eras, sino el alivio de la herida. Con los ojos cerrados, como en el ojo de un huracán, como en el ojo de un espanto. Se veía que el uno iba a morirse de miedo primero que el otro. Se notaba que el grande iba a desmayarse porque estaba blanco, atragantado con su miedo, y el pequeño iba a pedirle clemencia al señor o al comandante Triple X. Niños, yo los puedo matar a los tres aquí afuera si eso es lo que su mamá quiere que haga. Pero con que alguno de ustedes dos me ruegue, yo no tengo ningún problema en perdonarles la vida, les dijo el comandante acomodándose en su silla. Todos se hicieron a un lado. El comandante Triple X se quitó la sábana que le habían puesto para peluquearlo y la dejó caer al piso. Volvió un puño en la mano que estaba agarrándole. No era muy alto, 1,65 m, según la cédula de ciudadanía que guarda el sobrino de doña Truque. Pero le pareció que si se ponía de pie, y si después se ponía las botas, iba a darles más miedo. Levantó las cejas y las dejó levantadas como tatuadas en el centro de la frente, en su camino hasta los 3 dedos del sapo. Se mordió el labio inferior y se le puso roja la cara porque en ese momento su alma era su violencia. Se quedó mirándolos, detrás de sus gafas plateadas, con la respiración entremecida de un hombre que está a punto de matar. Zapateó para que las botas acabaran de encajar. Chasqueó antes de actuar. Tap, tap. Digan a ver si quieren vivir, les dijo a unos centímetros de sus caras con una mano en el revólver. El agente Sarria se puso de pie también porque pensó que tenía que respaldar al comandante. Quería vengarse de Hipólita. ¿Qué se creía esa mujer para negársele? ¿Qué se juraba esa mujer, por decirle de alguna manera, para humillarlo frente del pueblo? Quería pegarle un tiro él mismo, de ser posible. Tenía ganas de que antes sufriera, de que recuperara el miedo a morirse que se le había quitado, pero ¿para qué se mete un agente de la ley a hacer justicia si hay un hombre dispuesto a ensuciarse las suelas? Se acercó a Segundo, Maximiliano e Hipólita, que cada cual esperaba a su modo la muerte,
con el revólver entre el puño. Fue como si su espíritu se hubiera apagado por un momento y su cuerpo se hubiera encargado de todo, como suele ocurrir cuando uno se pone violento. Hablaban, decían cosas que no podían cambiar el rumbo de esta historia, pero él era una máquina que ya lo tenía todo decidido. Porque ustedes no tienen por qué morirse si la que quiere morirse es su mamá, recordó el comandante Triple X con las manos en alto. Hipólita los apretó contra ella como recordándoles que iban a hacer lo que habían dicho desde que salieron de la casa, que estaban juntos hasta el final, y que ese era el final. Se sintió avergonzada por un momento porque la peluquera y la manicurista empezaron a pedirle que no siguiera adelante con el plan, con el delirio. Ay, señora, para ella. Ay, señora, que no se busque la muerte. Ay, señora, usted tiene que vivir para sus hijos. Se puso seria e inquebrantable cuando le vio la sonrisita al asesino ese. Sintió su rabia como un corrientazo ante la figura de la gente. ¿Cómo podía un hombre ser tan poco hombre? Pensó en lanzarse sobre él para marcarlo con las uñas y con los dientes antes del disparo. Dio un paso atrás cuando notó que todos estaban viendo las palabras del tal Triple X. He visto matones llorando porque se alcanzan a dar cuenta de que los van a quebrar, reconoció el comandante ladeando la cabeza. Pero hasta ahora veo una mamá que quiere que le maten a sus hijos. Años después, el desquiciado José Gregorio Saldarriaga, alias Triple X, terminó tan mal como lo imaginó desde niño. Despedazado a tiros en una balacera en un entablado en la testada plaza de Bolívar de San Isidro, un poquito antes de ser condecorado con la Orden al Mérito Policarpa Salabarrieta por su labor en la pacificación de la región. Ocurrió en la última Semana Santa del siglo pasado, el Viernes Santo de 1999. Sucedió la procesión de todos los años, escena por escena, como si estuviera escribiendo un trauma. Y entonces, cuando el comandante se puso de pie para recibir su medalla, no hubo sombrillas, ni gafas oscuras, ni guardaespaldas que detuvieran los fogonazos. Quedó ahí. Se veía más ridículo que trágico porque se había puesto corbata. Tiene la boca abierta y los ojos apuntando hacia atrás en la foto que salió en el diario El Colombiano al día siguiente. A unos pasos están los cuerpos taladrados y a medio cubrir de los 3 escoltas que siempre iban a su lado. Pero ese sábado 29 de febrero de 1992, allí en su escondite en la enramada, que si uno va hoy solo quedan las ruinas, era imposible desearle esa muerte porque era imposible imaginarla. Dio un paso al frente para que Hipólita se le lanzara de una vez si era que se le iba a lanzar. Siguió acercándose a los 3 desgraciados que estaban enrostrándole un asesinato que él ni siquiera recordaba, porque las letanías de las estilistas le daban más ganas de acabar con todo. Por favor, comandante, déjelo cis. Y entonces todo empezó a pasar más rápido, como una pesadilla, como una locura, porque empujó a la madre lejos de los hijos, y lo hizo con tanta fuerza, con tanta rabia, que pareció que se los arrancaba y que ya estaba pasando lo que tenía que pasar y se había acabado para siempre el tiempo de pensar. A ella, a Hipólita, la agarraron de los brazos un par de esbirros. Suéltenme, hijo de putas, y la arrastraron fuera del lugar porque esa fue la orden. Y sus hijos lo oyeron gritar. Atrévase a hacerles algo a mis niños y verá que yo lo mato, cuando ya no valía la pena gritar eso ni nada. Y luego vieron que otros verdugos sacaban a la peluquera y a la manicurista sin pagarles. Vaya mamita a su casa que el comandante está ocupado. Y que las pobres señoras agarraban un fajo de billetes pero dejaban las tijeras y las pinzas para el arreglo de las uñas sobre la mesa. Y los 2 muchachos no se pusieron a gritar «¡Mamá, mamá!», ni alcanzaron a pensar en la mamá lanzando mordiscos y arañazos allá afuera, pues el comandante Triple X les chasqueó los dedos, tap tap, para que los 2 lo miraran a las gafas plateadas, y luego dio un aplauso atronador como diciéndoles que así de duro era que él pegaba. Los separó unas baldosas. No los dejó agarrarse de la mano, no les permitió ponerse de acuerdo en ninguna cosa más. Hagan de cuenta que ella ya está muerta, dijo. Y entonces, mientras Segundo lloraba y Max contenía las lágrimas, mientras temblaban las mandíbulas de los 2 hijos del estorbo al que habían matado hacía 42 días ya, el comandante les dijo que ahora sí podían sentarse a pensar si querían también morirse. De pronto podían irse a vivir donde una tía, quizá los vecinos, que no tenían hijos ni perros, pero que iban a administrarle a él las tierras de ahí en adelante, podían encargarse de ellos. ¿Quién iba a saber? De pronto podían quedarse allí mismo junto a él, el comandante Triple X, como un par de reclutas listos a servirle a la patria colombiana. Eso. Él podía prometerles que iba a cuidarlos, a ponerles trabajos, a darles una vida mucho mejor que la vida que les estaban dando. ¿Ustedes 2 sí quieren que los muchachos les peguen un pepazo y ya no más?, les preguntó a los ojos cerrados de los hijos del mudo. Yo voy a darles 5, 6, 7 minutos para pensárselo bien. Sí. Ellos les habían matado al papá en la puerta de la casa, continuó,
Pero había sido porque el malparido del mudo, que así lo llamaban en el campamento, se negaba y se volvía a negar a respetar las leyes de ellos. Seguía colaborándoles a los vendidos y a los guerrillos y a los comunistas. Seguía aprovechando las ceremonias de la iglesia pentecostalista del Espíritu Santo para hacerles trasteos y vueltas a los enemigos. No le era fiel ni siquiera a la mamá, pero no fue por eso que decidieron matarlo, que cada cual es libre de hacer de su culo un candelero, sino porque de alguna manera tenía que creerles que estaban hablando en serio cuando lo amenazaban de muerte, cuando le decían que les diera la tierra de su mujer, que era la que les servía, y se llevara a su familia en paz, y cuando les repetían la palabra de Dios: mire, mudo, ayúdate que yo te ayudaré. Se hizo matar. Se les envalentonó. Se les alzó el pobre marica como lo estaba haciendo la mujer ahora, pero los hijos no tenían por qué cometer los mismos errores de sus padres. Y de pronto ustedes dos, que el uno es crespo y el otro es liso, a la final no quieran los dos a la misma cosa, se quedó pensando. A mí se me murió mi hermano entre el río y he seguido viviendo. Y ocurre en la vida que uno se la pasa pensando que no va a poder solo, les dijo. Y luego empieza a darse cuenta de que solo es que ha estado desde que nació. Él de vez en cuando se acordaba de su propio taita y le daba vergüenza por haber vivido tanta vida sin el viejo, por haber hecho tantas cosas sin él. A veces pensaba en las mujeres que trataban en vano de ser su mamá porque su papá se aburría de ellas como se aburría de todos los demás. Se preguntaba por la suerte de su madre, igual que se lo había preguntado cualquier hijo de Dios, porque unos le decían que había desaparecido un viernes y otros le contaban en secreto que había escapado un domingo a medianoche. Pero luego nada de eso le importaba porque por algo es que se dice que nadie sabe la sed con que otro bebe. Uno es solo. Y según amanezca, según le toque, va por ahí haciendo lo que tenga que hacer. Dígame la verdad, Sarria, dijo en la puerta de salida de su guarida antes de dejarlos allí. ¿Yo mismo le disparé al papá de estos pelados? Sí, mi comandante. Usted fue, le respondió la vocecita reticente del agente de la ley. ¿Por qué? ¿Qué le importa? Pues porque quiero saber. Fue usted, mi comandante. Pues yo no me acuerdo cómo es que fue, reconoció sorprendido él mismo ante la noticia. Pero créame que no fue por nada, pelados, sino por darles ejemplo hasta a ustedes. Taconeó las botas un poquito más. Se puso su gorra de comandante, pero también abrió el paraguas porque el sol trapero de Belén del Chamí estaba poniéndolos a todos en su sitio aquella tarde. Y como dejó las puertas abiertas a su salida, porque no le pareció buena idea que se quedaran encerrados dándose ganas de vengarse, se le escuchó chasquear los dedos para dar quién sabe qué orden. Hipólita la mamá ya no gritaba, o sea que el hijueputa no estaba mandando que la fusilaran, tap tap, porque para qué rematar a una mujer doblegada. O sea que quizás se la habían llevado a otra parte a desfigurarla. Ya estaba ya, en la orilla resbaladiza y hedionda del río muerto, pidiéndole de rodillas al Señor que no la mataran a ella, si no iban a matarlos a los tres de una vez. Maximiliano le dijo a Segundo que él sí no se iba a morir. Segundo le respondió entrecortado, tragándose las lágrimas y las babas, que él prefería morirse si la mamá estaba muerta. Maximiliano entonces trató de darle a su hermano menor la orden de no llorar como un marica y la orden de darle ese papelito que se la pasaba mirando como un secreto. Cuento hasta 3, le dijo, pero ahí mismo empezó a quedarse sin aire, porque se iba a poner a llorar. Se quedaron mudos un rato, tratando de pensar y de decir alguna cosa, hasta que comenzaron a darse cuenta de que se les estaban pasando los 5, los 6, los 7 minutos que les habían concedido. Y entonces Segundo escuchó a su hermano mayor pidiéndole entre lágrimas que no lo dejara solo. Por favor, por favor. Y sintió que tenía que recibirlo en sus brazos, y lo recibió encorvado porque como más, si era mucho más alto que él, y le acarició y le besó la cabeza encrespada. ¿Y qué más iba a hacer, si era lo único que tenía en la vida? Segundo no dijo nada más. No pudo pensar una sola oración ni tuvo que hacerlo porque allá afuera la mamá, Hipólita, empezó a gritarle al comandante Triple X: ¿Dónde están mis hijos, malnacido? ¿Qué les hizo? Y se quedó gritándolo una y otra vez hasta que el verdugo de Belén del Chamí, que hizo lo que quiso con el pueblo hasta el día en que le llegó su turno, dijo: Mírelos, mírelos, a la mujer encolerizada porque los dos niños tuvieron que aparecerse bajo el umbral de su puerta. El centro del campamento, de aquel tierrero rodeado de trozos de selva, parecía ser el centro. Fue llenándose de muchachos de camuflado, listos a dispararle al primero que se metiera con su jefe. Y ella se calmó cuando los vio y volvió a enloquecerse cuando no los dejaron abrazarla. El comandante Triple X le preguntó a la agente Sarri si todavía quería quedarse con la mujer. El agente Sarri le contestó al comandante Triple X que ya no, porque lo había humillado frente a la comunidad. El comandante Triple X le preguntó al agente Sarri si entonces quería ser el hombre que le pegara el tiro.
El agente Sarre le contestó al comandante Triple X que era mejor que un policía no hiciera esa clase de trabajos. El comandante Triple X le pidió al agente Sarre que le prestara el revólver que le colgaba del cinturón como un amuleto de verdad. El agente Sarre le pasó el revólver al comandante Triple X sin pensárselo 2 veces. ¿Quién iba a investigar el caso? Él. Y el comandante, que no podía gritar porque su garganta no era suficiente, le pidió a su ejército que le contara a toda la gente de la región lo que iba a ver, porque la moraleja de la historia ya era que en Belén la ley es para todos. Dijo: esta mujer se va a morir porque yo voy a matarla, pero también porque eso es lo que ella quiere. Dijo: eso es lo que ella quiere porque ella cree que la noticia va a mandarnos a prisión. Pero que la verdad era que él era el bueno de la historia, porque él era el orden y que además las prisiones eran suyas. Dijo que la soltaran y que se hicieran a un lado para que él pudiera apretar el gatillo del fierro de la patria que empuñaba. No logró que Hipólita se pusiera de rodillas, no, apenas que cerrara los ojos, pero sí pudo humillarla cuando le dijo: todavía está tiempo de rogarme. No es fácil saber 28 años después si el comandante estaba dispuesto a dispararle a la mamá. Yo pensaría que no, que el cabrón lo habría hecho, ¡pum!, y listo, si le hubiera dado la gana. Pero lo cierto, que es cierto porque todos lo cuentan igual, es que Maximiliano se libró de las manos que lo tenían preso y se le lanzó encima al verdugo desmemoriado con las tijeras de la peluquera en la mano. Que ese ejército se quedó quieto en pleno como si estuvieran viendo una pelea de gallos, una pelea de espantos, y que fue en el forcejeo el hijo mayor de Salomón Palacios apenas alcanzó a cortarle la palma de la mano que no estaba empuñando el revólver. Y el comandante murió 7 años después con esa cicatriz en la línea de la vida, porque Hipólita se puso en medio para que su hijo no se le volviera otro asesino. Maximiliano había agitado las tijeras afiladas como si fueran un puñal entre el calor de esa tarde y cortó a Triple X. Hipólita le había agarrado el brazo a su hijo, de la muñeca, cuando el niño iba a dar el siguiente zarpazo. ¡No más! El revólver había quedado en el piso como cualquier cosa, y unos segundos después hubo un silencio porque el comandante tenía a la madre y al hijo agarrados del pelo, de rodillas los dos y los dos tragándose las quejas, semejantes a un par de fieras domadas. ¡Quietos!, gritó a su manera, extinguida, sofocada, cuando notó que sus 3 guardaespaldas salían del trance con los 3 fusiles en la mano. ¡Quietos!, repitió un par de veces más hasta que solo se escucharon las ramas de los árboles y los pájaros nerviosos. El claro de la tierra rodeado de hombres armados y de selva era también un claro de sol. Una pequeña arena en que un luchador acababa de vencer a sus 2 adversarios con sus 2 garras. El viento barría el piso y armaba polvaredas que cerraban los ojos. Y el comandante soltó una frase lejana, tenue, que algunos dicen que fue: nadie haga nada hasta que yo diga, y otros dicen que fue: vamos a resolver esta mierda ya. Hipólita le susurró a Maximiliano algo así como: ya se va a acabar. Maximiliano resopló y miró fijamente el suelo como diciéndose: ya se acabó. Y el corazón se les resucitó en el pecho cuando escucharon a Segundo pidiendo piedad. Perdón, perdón, empezó a gritar el comandante como gritaba cuando su hermano mayor iba a castigarlo porque sí. Y Triple X soltó una risotada de victoria, jajajaja, porque alguno de los 3 había rogado por las vidas de los 3. Y soltó una de las cabezas por un momento y se puso a chuparse la sangre de la palma de la mano para que todos dejaran de ladrar. Por favor, no nos mate a ninguno, por favor, por favor, por favor, lloró el niño dando un paso y poniéndose de rodillas adentro del ruedo en el que su hermano y su mamá tenían los ojos cerrados. Quién sabe si lo estaban odiando por haberse rendido. Su papá jamás habría pedido de rodillas que no los mataran, porque había sido siempre muy orgulloso y porque había crecido en un mundo resignado a la muerte. Pero él se lo imaginó escribiéndole: Segundo, usted no se vaya a hacer matar como yo. Segundo, usted cometa sus propios errores. Y se lo imaginó echándoselo en el hombro igual que cuando era un niño de 5 años, como un bulto de papas. Y se lo imaginó dándole palmaditas en la espalda hasta que dejara de temer y de llorar, y haciéndole saber a Maximiliano, mientras tanto, que cada quien tenía su propio destino, y el suyo era seguir viviendo, que el muerto era él y nadie más que él, y repitiéndole a Hipólita lo que siempre le escribía en las servilletas: haga caso. Que el papá le manda decir que haga caso, le gritó Segundo a la mamá porque la vio tratando de morderle la mano herida al verdugo y lanzándole gargajos a su piso. Haga caso, Hipólita, no más. Hipólita abrió los ojos como si por fin hubiera entendido la lengua en la que le estaba hablando y fuera su marido quien le estuviera suplicando que la escuchara por una vez en la vida. El mudo Salomón Palacios la había enamorado de tanto estar presente. La llevaba donde ella dijera, la esperaba sin averiguarse la hora,
le cargaba las bolsas de la compra, la acompañaba de vuelta a la casa. La miraba y la seguía mirando como si no se cansara de ella. Ella le dijo muchas veces que no. Yo es que no veo que usted y yo podamos durar juntos. Ella le pidió 1000 veces que se quedaran de amigos, pero un día dejó de verlo manso y mudo y comenzó a verlo amenazante, y fue la noche en la que le pidió que no se fuera más. A la mañana siguiente, amanecidos, le confesó que tenía miedo. Y él se la pasó diciéndole que no con la cabeza, aun cuando ella se empeñara en darle la espalda desnuda en aquella cama para uno no más, como diciéndole que él lo que quería era estarse hasta viejo con ella. Y como ella lo atacó con peros como, pero es que todos los hombres acaban sacando el culo, o pero es que va a ver que usted mañana se va a aburrir de mí, o pero es que usted y yo lo que venimos siendo era amigos, le escribió las palabras haga caso en una bolsa de papel que ella tenía. Poco a poco empezó a quererle todo, que temblara cuando se reía, que se escribiera esas parrafadas en el blog de hojas amarillas porque tenía que contar alguna cosa que había visto, que la despertara siempre a la misma hora acariciándole la cabeza, que se encogiera de hombros cuando ella le gritaba que estaba cansada de recogerle el desorden, que se fuera a las madrugadas de los sábados haciéndoles favores a los conchudos y a los garranchos, que llevara a los hijos él solo a las ferias del pueblo para dejarla descansar, que se levantara primero que los demás a afeitarse con la única navaja que le había conocido, que se la pasara llevando el ritmo de ya llega la mujer que yo más quiero por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza, que se fumara uno después de otro como reconociéndose débil, que le escribiera haga caso sin esperar que lo hiciera. Haga caso, haga caso, haga caso. Su hijo segundo se lo estaba repitiendo con una voz nueva, gruesa, que era la voz que habría tenido su marido el mudo de haber tenido voz y de haber sido superior a su soberbia, la voz estridente e insólita que ella tenía que escuchar de golpe para volver del delirio como volviendo de la propia muerte, la voz adulta y cuerda de la que jamás con la que jamás cuentan los niños, y que los para en seco y los sujeta y los despierta y los conduce a regañadientes, cuando ya han pasado demasiados días rodeados de otros niños y ya han empezado a olvidar las peores acepciones de palabras como vergüenza y crueldad. Yo creo que Hipólita sintió una vergüenza desconocida apenas vio de rodillas a la dignidad de su hijo. Yo creo que fue ante esta aparición entre el polvo como por fin consiguió ser espectadora de sí misma, y por fin vio y por fin oyó a Segundo, porque le pareció que aquel ya no era su hijo rezandero, que no se merecía pasar por este mundo, sino que era un viejo con gestos ajenos y con gestos propios que tenía dentro el coraje para mostrarle lo obvio. Yo creo que así regresó de su puesta en escena tal como regresa una persona de la hipnosis. ¡Tac! Y así entendió los gritos de ese corrillo en la selva, y así notó y supo sus actos, y captó que el fantasma de su marido iba a estar con ellos siempre que ellos lo quisieran. Haga caso, y dejó de verle la lógica a disponer de la vida de ese par de hijos listos a portarse como padres. Déjenos ir, hijo de puta, y yo le juro por mi marido que nosotros no volvemos, le dijo Hipólita a Triple X en voz baja. Y él entonces le soltó el pelo, y soltó las greñas muertas que se le habían quedado entre los dedos, y ellos se arrastraron con el culo a tierra un par de pasos allá. Y les explicó a sus hombres que ya no parecían parte de una gallera sino de un funeral, que no valía la pena quebrar a esos tres pendejos porque ejecutar a los suicidas no era darles castigo sino gusto, y porque luego la gente de Belén del Chamí iba a pensar que estaban fusilando inocentes. El papá no es culpa de uno, dijo, y al final de su pequeño discurso lanzó el grito ahogado. Véndelos, o tápenle los ojos a estos carevergas, cualquiera de las dos, y zapateó y chasqueó los dedos para que lo hicieran. Y pronto Segundo, Maximiliano e Hipólita, en ese orden, estuvieron con las manos atadas y vendados en el centro del claro del campo del bloque Fénix. Niños, les dijo el comandante echándoles en la cara el mal aliento y con la voz paciente que usa cuando era vendedor de suplementos. Última vez que les digo que aquí se pueden quedar. El comandante Triple X se le paró al lado a Segundo y Segundo le dijo que no cuando entendió que el asesino de su padre de verdad estaba esperando una respuesta. Se puso detrás de Maximiliano y Maximiliano le susurró queremos irnos, y queremos irnos de Belén, para espantar el pavor. Tengo 20.570 pesos en el bolsillo, agregó. Y entonces se arqueó, el jefe del campamento, el jefe del pueblo, porque acaba de bajarle un corrientazo desde los hombros hasta la cintura, y exclamó decepcionado, bah, porque se sintió perdiendo su tiempo. Y el aire fue menos espeso, menos cerrado y pastoso, y empezó a correr algo de frío entre las ramas, y comenzó a ponerse gris y negro el cielo porque ya iban a ser las 6 de la tarde. Y cada día hay una hora en ese pueblo en la que ya nadie quiere más lucha.
Pues lárguense, les dijo el comandante resignado y magnánimo. Y se volteó, y caminó sin darle la espalda hasta ese refugio que hoy es un par de muros rotos, y entró con cuidado de no caerse porque cuando él caía, no era solo él, sino también su cargo el que lo hacía. Déjenmelos al lado del río a ver qué, agregó antes de cerrar la puerta, para que fuera claro que en ese mundo nadie vivía ni moría sin su aprobación. 28 años después sigue contándose la historia como la ha estado contando. Se habla del comandante pornógrafo, del pastor monstruoso, del agente de policía podrido, de los vecinos traicioneros, del enterrador que dio su vida por cumplir con su deber, del espanto del escrupuloso mudo que jamás se negaba y jamás se negó a servir. Se cuenta y se vuelve a contar con estas mismas palabras que he estado usando, que son las palabras que se usan en aquel Belén del Chamí, que aún no aparece en el mapa. La fábula real de la madre que un día bisiesto fue de verdugo en verdugo pidiendo a los gritos que los mataran a ella y a sus 2 hijos porque les habían dejado a la familia sin padre. Fue a principios de 2017, en el peor trancón de un larguísimo viaje en carro de Cipabá a Bogotá, cuando Segundo Palacios me lo contó. Comenzó así. Yo sé cómo es esa clase de gente porque gente como esa me mató a mi papá. Dijo esto un rato después. Mi mamá se puso a gritarles a todos a ver si alguno nos mataba, porque quería morirse con él. Y acabó así. Yo no tendría cómo pagárselo, pero sí le quería pedir el favor de que contara esta historia tal cual. Tuve que confirmar la historia punto por punto porque me dio miedo creérmela desde la primera vez que la oí. Conseguí los teléfonos de un par de hombres de Triple X que dejaron las armas y se convirtieron en guardaespaldas aquí en Bogotá, y que Segundo se encontró una vez en el estadio. Tomé fotografías de una punta a la otra de Belén del Chamí. Vi la valla oxidada en la cabecera del pueblo. No hay imposible sino falta de huevos. Hablé con los viejos del pueblo en la panadería que fue de Doña Dora. Vi las ruinas del campamento. Recogí los volantes retorcidos de los asesinos del bloque Fénix que deslizaban por debajo de las puertas y entregaban ellos mismos en el templo. Visité a la bruja Polonia en la casa estropeada en la que ha estado viviendo desde los 60 y uno hasta los 93. Y entendí, ahogado entre el calor junto al río muerto e incapaz de respirar el aire espeso que sí pueden respirar los belemitas, que no iba a ser capaz de despojar ese lugar de su misterio. Solo los vivos y los muertos de allá pueden verlo. Pero de tanto hacer preguntas tengo claro, por ejemplo, que el comandante Triple X no quiso matar a los 3 palacios vivos y que además los dejó ir porque es de mal agüero matar a la viuda de un hombre al que uno mató. Segundo, Maximiliano e Hipólita estaban ciegos. La noche de Belén del Chamí es una pared renegrida que pone a dudar a cualquiera. No se ve nada, no se va aclarando. Y ellos 3 además habían sido atados de manos y vendados con 3 bayetillas rojas para que vieran mucho menos. Hicieron lo que les dijeron que hicieran porque el comandante empezó a gruñir. ¡Váyanse, váyanse! ¡Sáquenme a esa gente que tengo que hablar con el patrón! Y no dijo nada más sobre matarlos. Se subieron al remolque de un camión que, luego de olerlo y de tocarlo, resultó ser el furgón blanco del mudo Salomón Palacios. Se sentaron donde los dijeron. Ahí. Se entiezaron porque una bestia de esas iba dentro con ellos. Se quedaron en silencio, tal como se los habían ordenado a los madrazos, aunque el camión se meciera y se tambaleara en cada curva de la vereda arruinada. Fue un acto de crueldad. Y nada más y nada menos. Eso de irlos empujando del camión uno por uno como si fueran cadáveres. Atrás, en el remolque, quedaron las bolsas de basura con los objetos del papá que olían a cigarrillo. Quedaron atrás los 2 souvenirs de la vida del mudo. El sombrero y la camisa blanca que había escogido los hijos para nada. El furgón, conducido por algún quinceañero de esos de la guardia de Triple X, arrancó cojeando por la bajada que va a dar al río Muerto. Y cuando el viaje se puso menos escabroso porque tomaron el camino de la ribera, que no ha cambiado desde entonces pero sigue siendo algo mejor, se paró de golpe porque al secuaz que iba en el remolque con ellos se le ocurrió la idea perversa, quizá tenía la orden, de irlos lanzando uno por uno a la oscuridad. Primero empujó a Segundo un pastizal. ¡Mamá! Después, unos 2 minutos más tarde, votó a Maximiliano. ¿Dónde estamos? Y al final, insensible al ruego, por lo menos déjeme cerca de mis niños, arrojó a la señora Hipólita sin saber a dónde. Yo los habría matado por martilladores, vieja hijueputa, dijo. Agradezca. Pero primero que todo fue Segundo. El soldadito del bloque Fénix, que soltaba odio y asco para librarse del diminutivo, dijo, bueno, aquí se queda uno, con su voz gallosa de muchacho, y levantó al hijo menor porque le dio la gana. Dio unos golpes violentos en la lata del remolque del furgón, tas, tas, para que el conductor, que iba escuchando vallenatos en la radio a todo volumen, parara el furgón que había sido del sapo.
El chofer paró en seco porque, como si se tratara de un caballo viejo o qué sé yo, después de esa noche nadie supo manejar el camión como tenía que ser manejado. El soldadito abrió las puertas y las lanzó al aire y dijo «Suerte», y sonó genuino antes de empujar a Segundo al vacío con un patadón. Segundo recuerda el patadón porque nunca más volvió a sorprenderle un golpe. Cayó a un pastizal que al mismo tiempo era un hundimiento en la orilla del río muerto. No siguió rodando porque tropezó con una montañita de piedras de todos los grises y todos los negros a la que estaba creciéndole una mata. Pudo verla porque la luna menguante de ese sábado 29 de febrero, que ya era apenas el borde de una uña a punto de ser nada, algo iluminaba las aguas cerradas del río. Pudo verla porque la caída le corrió la venda hacia los surcos de la frente, que desde niño los tuvo de viejo. Tardó en pararse porque tenía las manos atadas. Poco a poco fue saliendo los trancazos de ese pastal ahuecado en la ribera, echándose hacia adelante para no perder el equilibrio. Ya arriba trató de zafarse, porque veía por un ojo nomás, y avanzar en el camino era peor con las manos amarradas. Pero un par de minutos después sintió que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que buscar la vía pedregosa de la orilla si quería volver a ver a su familia. Siguió subiendo el pequeño monte en vano, el socavado, la fosa por la que había rodado. Llegó al camino como pudo y siguió por ahí, temió a su lado izquierdo a los enramados de la selva, que era un escondite de espantos, y a su lado derecho a las aguas imperturbables del río, que era un cementerio de cuerpos sin alma. Quiso llorar y lloró, y se tragó las lágrimas a ver si de algo le servía. Estuvo a punto de renunciar, de sentarse allí en el piso, porque a dónde iba a encontrar a la mamá y al hermano. Siguió caminando para vivir, y desde entonces siempre lo ha hecho. Pero dudó si irse hacia allá o hacia el horizonte contrario, porque a veces no era sino un niño, y trata usted de saber cuál es el norte y cuál es el sur en ese rincón de la selva. Pidió al Señor entonces que lo llevara por el camino en el que iba a encontrarlos. Teme quien no recuerda al Señor, teme quien no tiene memoria, porque el Señor será la historia y seguirá siendo su voz. Y como por primera vez su Dios no le pareció suficiente, pensó en el papá y en la lloviznita que se estaba volviendo lluvia y en la creciente de la canción. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y siguió cantando cada vez más duro, cada vez menos impedido por el horror de esa noche, bajo esa luz boscosa y ante ese pasaje amenazador, porque se la sabía de memoria, y qué más podía hacer para que nada malo se le acercara. Y así como en invierno un aguacero, lloran mis ojos como las tinieblas, y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas. Recuerda ese miedo como si lo estuviera sintiendo. Las vísceras hechas un nudo y el pantalón empapado de orines. Recuerda que pensó, ¿y yo qué hago si no los vuelvo a ver? ¿Será? Porque ese parecía el camino más largo del mundo. Sintió chillidos y crujidos entre los árboles y cada vez se fue más pegado a la orilla del río. Sospechó verdugos y monstruos mirándolo entre los palos. Vio volar tríos de pájaros negros sobre el agua que reflejaba el cielo para nadie. Fue más rápido, dio zancadas de niño con la ilusión de que la vía empezara a ir a alguna parte. Cantó porque qué más podía hacer para espantar espantos y qué más iba a aliviarlo como le estaba liando cantar. El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante marejada, ya crece la alegría en mi pensamiento como el despertar de un sueño, porque vi mi prenda amada. Se sabía de memoria esa canción, la creciente. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Porque estaba respirando y caminando y pensando mejor. Cuando se le habían desanudado las entrañas y se le había desatado las dos manos. Cómo había logrado que el pavor a la muerte inevitable se hubiera convertido en el temor a encontrarse una rata en el apagón de la orilla de las aguas. Era como si llevara un paraguas o como si Dios estuviera apareciéndosele esa primera y última vez que se nos aparecerá a todos. Pero también era un espíritu, un aliento, un remedio dentro de su cuerpo. Era como cuando iba de la mano con su padre porque temía y seguía temiendo. Segundo dejaba de ser segundo cuando no temía. Pero también pensaba paso por paso que cualquier cosa podía ocurrir en el mundo que ya el papá la resolvería. Ay, su papá lindo, su papá de manos enormes y callosas que era el orden de las cosas. Hubiera querido sostenerle la cabeza mientras se moría y darle las gracias y decirle que iba a seguir siendo la persona que él le había dicho que fuera. Y se lo dijo en voz alta porque sabía que era lo que tenía dentro y lo que iba cargando. Y luego le pidió que le diera una señal de que iba por el camino correcto, como si desde ahora el papá reemplazara en su trabajo a Dios. Ayúdeme, le rogó, líbreme del mal.
Y jura por la memoria de su papá que entonces, como sintió que el espanto estaba llevándolo y susurrándole la letra, siguió cantando. Ya se alborota mi pecho latiendo como el repiquetear de una campana. Ya se hizo la luz en mi pensamiento como sombras de luces declinadas. Y siguió cantando, y los ríos se desbordan por la creciente y las aguas corren desenfrenadas. Y al verle yo no puedo detenerme, soy como un loco que duerme y al momento despertará. Y siguió cantando, y así como las nubes se detienen, después de un vendaval viene la calma. A todo río le pasa la creciente, que no es el amor que yo llevo en mi alma. Y cuando cantó al final de la canción, su hermano le pidió auxilio al otro lado de la vía. El hermano menor desató al hermano mayor y lo ayudó a levantarse. Se fueron los dos juntos a paso de miedo, pegados al boscaje, gritándole mamá, mamá a la incertidumbre. Belén del Chamí era en ese entonces un pueblo de mujeres solas y de hombres desaparecidos por siempre y para siempre. Y los hombres desaparecidos, que lo más probable era que los hubiera llevado el río muerto, se volvían fantasmas y personajes agrandados por el paso del tiempo y ruidos sorpresivos y sin razones de ser. Y las mujeres solas se la pasaban dejándose de los sinvergüenzas y casándose con los aprovechados con tal de que no se las violaran los bellacos. Y nada de raro, quizá algo de alivio, algo un poco mejor, habría sido encontrarse con el cadáver de Hipólita allá donde se acababan los árboles. Caminaron por la orilla del río a tropezones y agarrados el uno del otro, con la tentación de volver, porque no tenían nada más sino ese pueblo y ese templo y esa casa en aquel silencio que da un poco de miedo y un poco de paz, y que han extrañado el resto de la vida. Pero siguieron adelante porque si la mamá seguía viva, entonces estaba adelante. ¿Qué les escribiría el papá de lo que estaban haciendo? ¿Escribiría sigan? ¿Qué les diría mamá? ¿Qué iban a hacer si no la encontraban nunca más? ¿Recordarla? ¿Qué iban a hacer con ella si aparecía furiosa con los dos por no haberla seguido con su plan? ¿Qué cara les iba a poner? ¿Iba a dejarles de hablar semanas y semanas como esa vez? ¿Querría vivir después de todo esto? Se dijeron, vámonos allí hasta donde empieza el monte, que era donde terminaba el ramaje, y no había ruido sino eco, como poniéndose una fecha para resolverse una duda. Maximiliano miraba hacia adelante. Segundo miraba hacia atrás. Subía el frío como pedacitos de hielo desde la tierra porque ya eran las 8, las 9, las 10 de la noche. Se les entraba el helaje por los tobillos y también se lo tragaban mientras el hermano mayor insistía en que los hijos de puta de Triple X estaban siguiéndolos y que todo era un juego macabro para matarlos de miedo y para hacerle daño y más daño a la mamá. Y el hermano menor respondía que él creía que ya los soldados se habrían devuelto al campamento en el furgón del papá y que ahora el problema era dónde irse. Fue entonces cuando escucharon un aullido que hasta el día de hoy no han podido saber qué clase de animal lo suelta. Y desde lejos, porque ahí unos 200 metros atrás, empezaron a ver el cuerpo de la mamá acostado en posición fetal como un cuerpo sin alma. Corrieron. Mamá, mamá. Corrieron y gritaron porque daba igual quien los escuchara si a ella le había ocurrido alguna desgracia. Se arrodillaron junto a Hipólita a preguntarse si estaba viva. Le pegaron, le dispararon, la mataron. Ella se había librado de la venda y de la soga que estaban ahí a su lado, pero no dijo nada. Ella fue solo ese bulto abandonado a su suerte, ese fardo que se tapaba la cara y pegaba las rodillas contra el estómago para que nadie más le hiciera daño, hasta que lloró como cuando era una joven que se sentía vieja. Déjenme aquí, soy una carga, balbuceó entre las lágrimas que había estado conteniendo desde que se había vuelto esa madre suicida, que había estado a punto de empujarlos a la muerte. Perdón, perdón, les dijo estirándole las manos. El hermano menor se le lanzó a abrazarla como si ella hubiera vuelto a ser ella, y eso fuera lo único que le importara. El hermano mayor se levantó y le dijo, vámonos de aquí, mamá. Práctico e incapaz de perder el tiempo en escenas dramáticas como si no fuera a cambiar jamás. Y luego se quedó un rato mirando al frente, al montecito que iba a dar a San Isidro, como mirando el mar, con la cara enjuta de quien se siente el reemplazo del padre, pero no sabe qué camino tomar. Fue en ese rato, en la oscuridad irreversible de los lugares que no están en el mapa, cuando Segundo le entregó a Maximiliano el último papelito que le había dado su padre. Max, que ha aludido a los sentimentalismos desde niño, tardó en comprender qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es eso?, peleó. No se ve nada, se quejó el hermano mayor cuando cayó en cuenta de que estaba pensando qué dice. Dice, aquí estoy, reveló el hermano menor como si acabara de contar el secreto del mundo. ¿Y no más?, preguntó Max desilusionado como si hubiera abierto una caja enorme para nada. ¿Eso es? Se lo había escrito a él, a su niño segundo, para que no siguiera sufriendo cuando se quedaba solo con Max y con Hipólita. Se lo decía siempre señalando el piso,
cuando llegaba la hora de dormir y el niño no se dormía. El papel decía algo más. Decía, aquí estoy, y luego, usted es más fuerte que ellos. En una tira de papel, arrancada del bloc de 100 hojas amarillas que vendían en una licorera que se llamaba Anatoles. Pero segundo le arrancó la última parte para que los otros dos no se sintieran mal esa noche. Dice la vieja Polonia que el alma sabe 3 meses antes que el cuerpo que va a morir, pero que su única manera de comunicárselo a la persona es una tristeza que puede confundirse con pesimismo o con nostalgia. Los que van a morir van por ahí, 3 meses antes de irse, soltando frases del calibre de cuando yo me muera, o a mí lo que me duele es dejar sola a mi madre, como si se lo susurrara el alma, pero no se lo entendiera del todo. No es raro, dice ella, que Salomón Palacios le haya escrito ese aquí estoy a su hijo. Aquí estoy, repitió segundo Maximiliano como diciéndole que no era poco. Aquí estoy, ja, repitió Hipólita pisoteando la venda y la cuerda y quitándose la tierra de los labios y de los dientes, como siendo superior a la última tontería de su marido. Que no estaba en ninguna parte porque estaba muerto, que esos últimos tiempos había estado echándose sofás sobre la espalda y sosteniendo torres de cajas entre las manos y la barbilla para pagar la puta cagada que había cometido con la vecina, que había redoblado el trabajo físico como pagando una pena porque ya no le servían ni el perdón de su mujer, ni las palabras del pastor, ni los amores de sus hijos, que se aguantaba la cantaleta de ella, de Hipólita, sin voltearla a mirar porque eso sí para qué se había metido él en esas. Que ni siquiera el último cumpleaños, unos días antes de su muerte, había chistado. Y esa noche fue los silbidos entre los árboles y los rumores en el cielo amoratado y los crujidos en el suelo y las luces en el punto de fuga del camino. Y fue llevando sus deudos desde la trocha hasta la vía que lo saca a uno de ese pueblo. ¿Qué más podía hacer? Despedirse de ellos, obligarlos a caminar por el campo despejado y lloviznoso hasta llegar al monte, sacarlos de ahí, de ese pasado lo más rápido que fuera posible. ¿Qué huele? Preguntó Segundo cuando llegaron a las faldas de la loma. A cigarrillo, ¿a qué más va a oler? Contestó Hipólita y se puso al frente del viaje y siguió el humo hasta una trocha que quién sabe cuáles matones habían abierto. Olía a papá, al sudor y a las cenizas y a los dedos amarillosos del papá cuando volvía a la casa, a sus cosas, a las porquerías que había en la guantera del furgón, al timón, a los papelitos que había dejado con las palabras sueltas que todo el tiempo se les vienen a la cabeza. Hasta mañana, paciencia, calma, hay que dormir bien, hay que comer bien. Siguieron el resto de ese olor, la cola de su humo que no podía verse, por una trocha llena de raíces que hacían zancadilla, de ramas con babas y espinas y jirones de uniformes camuflados, de botas de caucho abandonadas. No recobraron la risa ni hablaron de nada que no fuera la ilusión de cambiar la incertidumbre del monte por la incertidumbre de la carretera. Vieron una luciérnaga que se fue. Todos la recuerdan, pero de resto, nada. Hipólita se rió fascinada por la cadena de sus desgracias, porque se fue de culo en una cuesta resbalosa en la cima que llevaba en la vía. Jejeje. Pero sus hijos guardaron silencio mientras la ayudaban a pararse de nuevo. Sintieron pequeños monstruos correr detrás de ellos, paso a paso, como ratas de monte o perros diabólicos de 2 cabezas o pájaros negros saltarines de esos que pican los ojos de los cadáveres. Y sin embargo, el olor a cigarrillo espantó a los insectos pegadizos, sin patas y sin alas, que reptaban por el fango, y los salvó de los enredijos y de los cepos de esta selva renegrida y estrecha y viscosa y fétida que les pareció el infierno. Puede que lo fuera. Él los vio. Él fue adelante todo el tiempo. Treparon hasta llegar a la carretera cuando empezaba a amanecer en la distancia, y se fueron a pie en fila india y en el orden en que el muerto los conoció, Hipólita, Maximiliano y Segundo, detrás de esa luz. Y cuando ya iba a ser de día, que serían, creen los 3, las 6 de la mañana, pasó un camión de cama baja repleto de plátanos verdes que nunca en la vida habían visto y nunca en la vida volverían a ver. Y el conductor, que se llamaba don Miguel Antonio, y era un viejo de gafas gruesas que parecía pensando en otra cosa, les preguntó si querían que los llevaran a alguna parte. Hipólita le dijo, a donde usted vaya. Y se subieron a las pilas verdosas de bananos y bananos que era como ir sentados en piedras, feliz de estarse yendo, de irse. Y miraron la valla que habían puesto los asesinos. No hay imposible sino falta de huevos, pero la miraron de reojo como se mira a un perro rabioso, un ejército dormido que despertó una vez para cortar las manos a los enemigos de la patria. Y entonces, cuando el camión empezó a alejarse y estaba a punto de rodear las montañas y perderse, su mujer se trajo a sus hijos hasta sus hombros
y les dio besos en la frente y les dijo: no se hagan lejos, mis pachas, ¿pa' qué? Y él se quedó allá atrás y allá en Belén del Chamí ha seguido, varado, estos 28 años, porque no ha sabido cómo más mortificarse, cómo más sentirse menos inútil, menos mal. La vieja Polonia se lo dice cuando lo siente por ahí: váyase ya, hombre, no se castigue más. Pero él está esperando a que su mujer y sus hijos y sus nueras y sus nietos se mueran para dejar de merodear y de espantar, de cerrar las puertas del templo de un solo golpe y de revolverle los papeles de la estación de policía y de apagarle las luces en los campamentos de las bandas que quieren revivir las maldades del comandante aquel, pues no ha encontrado otra manera de servirles. Quedarse esperándolos, bajo la sombra del Señor, como espera uno a los suyos. Soñar de vez en cuando que está vivo. Fin.